Reducción. oxidación, de reducción, ¿no es cierto? Y dame un ejemplo de reacción de celda de oxidación. Por ejemplo, zinc igual a... ¿no? Si oxidas el zinc, ¿qué vas a obtener, Maricielo? Zinc más 2. Ya, pues tienes que balancearlo, ¿no? Las cargas. Maricielo, ¿me escuchas? Sí, más o menos, ingeniero. Ya, Que me zinc estamos igual a zinc más 2 más balancea la carga. ya, más 2 electrones. Ya. Y ahora, Maricielo, si tú sumas las dos reacciones, dame la reacción de celda completa. O sea, cátodo más ánodo. ¿Cómo sería la reacción? Con la del cobre, ¿no? Espérate. Sí, está bien. ¿Cómo? Ya, Sí. sería Cobre más 2, cobre más 2 más el zinc 0, igual. igual al Cobre 0. zinc más 2 electrones. Ah, no. Ya los electrones se fueron, Más ¿no? cobre 0, claro. Ya. Entonces, mira, ahí tienen semicelda anódica, zinc. Semicelda catódica, cobre. Celda completa, cobre más la que acabas de describir, ¿no? Que sería, ¿conoces esta reacción? Tiene un nombre, ¿no? Es la pila de... ¿Quién fue el famoso este, electroquímico, no sé si es físico-químico? Que este nombre, recibe el nombre de la pila de, a ver, Castillo, la pila La de de, daño. la pila de Daniels, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de una celda galvánica, que es este, yo en mi pantalla veo tapado el dibujito, mi transparencia por la lista de alumnos. ¿Ustedes también están interferidos por la lista de alumnos o no? Delegado, ¿se ve completa la No, pantalla? ingeniero, se ve completa. Ah, ya, entonces es efecto en pantalla. Entonces, si ustedes miran la flechita que dice celda galvánica, Castillo, a ver, dime, tenemos un electrodo de cobre y un electrodo de zinc. Entonces, ¿quién sería cátodo y quién sería ánodo? A ver, Lo que acabamos de decir, ¿no? Es lo que ha contestado Maricielo. claro, Cátodo es el que se reduce. el cátodo, ¿ah? El cátodo es el zinc, no, perdón, el cobre y Cobre. el ánodo vendría a ser el zinc. Correcto. Pues ahí tenemos una pila de Daniels que va a producir corriente, ¿no es cierto? Las pilas más baratas, las antiguas, me acuerdo que cuando estudiábamos, pues acordándome de mi época de estudiantes ahí en el auditorio de Minas, estaba de moda muchas frases. En esa época existían locutores de fútbol muy famosos, eran muy queridos y muy apreciados, y era gente muy seria, ¿no? No como estos payasos de ahora, la gran mayoría. Entonces uno era Pocho Rospigliosi y el otro era Artacho. Eran los dos genios de la transmisión de partidos. Como ustedes saben, siempre alternaban propagandas, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Estás viendo tu partido y te ponen compra panetón Don Pepito y no te dejan ver el gol, ¿no? Bueno, en esa época que era por radio, la pregunta era, ¿cuál es la pila? Decía Pocho, ¿no? Y eh, sus agentes ahí, sus secundones decían, Rayovac es la pila. Entonces se puso de moda porque teníamos un compañero que venía de Puno y que justamente en esa época pues las comunicaciones eran muy buenas, no tenía ni idea qué diablos, qué pasaba por la cabeza de los jóvenes limeños o alimeñados, que eran sus compañeros, no tenían ni la maldita idea de lo que era Rayovac ni nada. Y cuando le preguntaron, pues, Pepito, ¿cuál es la pila? Él no supo contestar y de ahí se quedó con la chapa de pila. Es el ingeniero Celedonio Méndez, un gran amigo, y de ahí se le conoce como el Pila.
Y esas pilas, pues, de esa época juvenil eran, ¿cómo eran esas pilas antiguas? ¿Alguien me puede decir? Las más baratitas de ahora, que son una lámina de zinc y un electrodo de grafito, ¿no? Pero originalmente eran zinc cobre, ¿no? Solo que el cobre era muy caro y era más estable hacerlo con grafito. De tal manera que el zinc se disolvía y el electrodo de carbón era el más noble y actuaba como cátodo. Y la cosa es que producía corriente. Podíamos prender una linterna, podíamos prender un radio a pilas, etc. Entonces, cuando tenemos una celda electroquímica que tiene, que es celda galvánica, su característica va a ser que la reacción química va a producir corriente eléctrica, ¿no? Esa sería la definición de celda galvánica, ¿no? Y correcto, si tiene algún comentario o pregunta, me puede interrumpir. La celda electrolítica, Cristian, ¿conoces los procesos electrolíticos para obtener metales como el cobre o el zinc o el oro? ¿Tienes idea? No tengo una idea clara, pero En clara ni oscura, pero tú sabes que se produce en refinerías de cobre y de zinc vía electrolítica, cobre y zinc. sí, claro, los electrodos tienen cargas opuestas para atraer los electrones, ¿no? De su contrario. Ya, la típica reacción electrolítica entonces para el caso del cobre y zinc va a ser que en el cátodo, que en el caso de zinc es un cátodo de aluminio, un alma, ¿no? Una base de aluminio sobre la cual se va a depositar una película por ambas caras de zinc metálico. Entonces la reacción catódica en una celda electrolítica de zinc es zinc más dos electrones igual zinc 0. Anda apuntando, ¿eh? Y la reacción anódica es la oxidación del agua. A ver, Cristian, escribe agua y escribe a la derecha la oxidación del agua, ¿cuál sería? Este es un ejercicio que debían hacer todos para repasar, ¿no? Y a propósito, no lo estoy poniendo porque quiero que ustedes, en sus casas, sus libretas. Cristian, entonces, ¿a qué sería igual la descomposición del agua? Dime. Ya tenemos la semicelda catódica, ¿no? Como es una celda electroquímica, nos falta la celda anódica. ¿Cuál es la celda anódica, Cristian? ¿Cómo sería? Agua igual. Mm, ¿Usted quiere que eh, eh, Tienes que balancear con iones de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Ya, más no te puedo ayudar. mm, Entonces, agua igual, ¿cuántos hidrógenos tienes en el agua? dos, Dos. Ya pero anda diciéndome, pues, 2H más, ¿no es cierto? ya sería Más hidrógeno más OH. un oxígeno, ¿no? Sí. Ya. ¿Y qué te falta? Por eso el ion hidrógeno más el hidróxido, el OH. ¿Qué hidróxido? Si has puesto, no has puesto ion hidrógeno, cuando pones ion hidrógeno excluyes al OH. Si pones OH, excluyes al hidrógeno. En este caso, como estamos en una celda electrolítica que tiene 150 gramos por litro de acidez, ¿qué va a predominar, el OH o el H más? Contesta. Mm, En un medio ácido, ¿qué va a predominar, H más o H? H, H más y por lo menos. H más, sí. Ya, entonces sería 2H más un oxígeno más. Rápido, pues oye.
Alguno nos puede ayudar, porque perdemos el tiempo, Más es un dos tiempo electrones. más 2 electrones, ¿no? Ya los has apuntado, ¿no es cierto? Cristian, ya lo apuntaste, ¿no? O sea, 2 H más oxígeno más 2 electrones. Ya. Esa es la reacción anódica. Ahora, suma la reacción catódica más la anódica y léenos su reacción de celda completa. Eh, ya, está bien, sí tengo la anódica. La catódica me dijo que era la de cobre, perdón. O sea que te dije que apuntes por gusto. Sin más 2 electrones igual sin 0. La catódica. La que produce el zinc electrolítico, pues. Tu objetivo cuando tienes una refinería de zinc como Cajamarquilla es producir zinc electrolítico. Ese zinc electrolítico, después que es deslaminado, va a pasar por un proceso de fusión que sirve como refinación también, y vamos a obtener un zinc de 4,9. Mientras que el zinc, esa lámina de cobre, tendrá pues 99,1, 99,2. Ya hice publicidad para que me des el resultado. Tienen que ser rápido, o sea, por algo están en la uni. Supongo que no se han ganado el puesto por tarjetazo o por fraude, ¿no? Entonces, haga mérito, honor a su puesto en el examen de admisión. Resultado. Tienes que sumar nomás, yo supongo que aprendiste a sumar en primaria, ¿no? Bueno, si solamente sumar sería quitarle lo que usted me ha mencionado, que sería, Ya pues, por eso, hace rato que te he dicho que sumes, cátodo más sano. ya sería y 2 hidrógeno más oxígeno, más zinc más 2. Igual, igual, sumar nomás era. Total, ¿qué pasó? Pucha. Cristian, ¿qué pasó? No, es que no lo tengo, yo creo, no lo tengo completo, lo que usted me ha indicado, lo que me ha pedido que sume. Eso es que no le Pero si te doy. dije y me dijiste ya lo tengo y ahora ya no lo tienes. Por Total. eso, por eso en el ánodo usted me dictó 2 hidrógeno más oxígeno, más 2 electrones. Y luego en el cátodo me dictó Agua, zinc más igual. 2. Es una Igual, reacción. igual a que le puso. Agua, igual. A dos Ah, H más oxígeno más 2 electrones. ya, perfecto. Y luego, Ya pues suma. Si me ya, has dicho luego, ya que... luego zinc más dos electrones igual a zinc 0. Ah, su madre, todavía estamos viendo qué reacción. O sea, realmente, no sé, estás parado en un árbol que no puedes escribir, no entiendo. Entiendo que algunos de ustedes tienen que hacer malabares para captar señal, pero ayer me dijeron que la mayoría no era así. Bueno, entonces la reacción sería eh, zinc 0 más 2 hidrógeno más oxígeno igual a el agua Creo que más 2. ah, no, a ver, repíteme cómo te da tu reacción. Bueno, en orden sería el agua más zinc más 2 igual al zinc 0 más 2 hidrógeno más oxígeno. ¿Está bien? ¿Qué dicen sus compañeros? Me mareé, porque no estoy escribiendo. Está bien, ingeniero. Ya. Entonces, esa es una celda electrolítica. La característica de la celda electrolítica es que tienes que meter corriente para que se produzca la reacción. En concreto, si tú quieres obtener zinc metálico,
tienes que meter corriente, y mucha corriente, 3.200 kWh por tonelada, es un montón de corriente, ¿no? Tal punto que la factura de Cajamarquilla es de $2 millones al mes en corriente nada más, ¿no? Y a ver, vamos a cambiar de día. Gracias, Cristian. Esto va a tener valor futuramente, ¿no? Ya saben, tienen que organizarse en grupos, ¿no? Entonces, tienen que ser 5 grupos de 6, ¿no? Yo prefiero que ustedes se junten porque entiendo que como todo grupo humano y ustedes son 30, hay diferentes formas, diferentes estilos. Quizás están agrupados, por decirle, los huancaínos, los chimbotanos, qué sé yo, los hinchas de la U, los hinchas del lapicito, no sé. Pueden haber miles de distintas afinidades que no necesariamente renunden en una afinidad a la hora de trabajar. Pero como ya ustedes del ciclo pasado han hecho experiencia, ya saben lo que significa tener un lastre que no les ayude en nada, ¿no? Como también ha habido grupos exitosos que han funcionado como un reloj. Entonces, es hoy el tiempo de que recapitulen su experiencia del ciclo pasado y procedan a formar sus grupos en forma libre, ¿no? Ya saben que el nombre del grupo, ya cómo tienen que hacer el correo del grupo, ¿no? Por ejemplo, siglo pasado creo que había lapicitos en Funda 1. Pongamos que ponen los lapicitos ME477 2021-2, ¿no? Y arroba gmail.com, no sé qué, ¿correcto? Tienen ya eso del ciclo pasado, ¿no? Lo tienen claro. ¿Estamos de acuerdo, delegado? Sí, ingeniero. Está claro, ¿no? Bueno, bajo esas directivas se organiza, ¿correcto? Correcto. Ya, ay, verdad, hoy día también tengo que irme 1:30 porque tengo que almorzar con mi hermana. No la veo nunca y tengo que ver, una persona mayor que yo, entonces tengo que ver un poquito por ella. Ya. Entonces, ¿se entendió? Vamos a tener una celda electrolítica y la característica va a ser que yo tengo que meter corriente para extraer la reacción química. Entonces, ¿vuelves a leer la reacción química, por favor? Cristian era, ¿no? Sí, ingeniero. La reacción sería el agua más zinc más 2 igual a zinc 0 más 2 hidrógeno más oxígeno. Ya. Entonces, en la reacción anódica de descomposición del agua, ¿qué cosa se va a generar? O sea, en el ánodo, ¿cuál va a ser el producto? Lee tu reacción anódica, Cristian. Cristian, Ya, la reacción anódica era tú lo has escrito en tu mano. Al menos tengan un cuaderno, pues, en donde anotar, ¿no? Donde quede en clase. zinc más zinc 0 igual a zinc más Anódica, 2 electrones. la reacción anódica. ¿Alguien sabe la reacción anódica, por favor? No podemos seguir perdiendo tiempo. La del agua, ingeniero. Pero, léanla, por favor. Agua igual. Agua. Más un medio de oxígeno gaseoso más 2 electrones. Ya, entonces, estamos de acuerdo que en el ánodo se va a producir oxígeno, ¿no? ¿Sí? Así es, ingeniero. Así es. ¿Y en el cátodo qué va a pasar, señorita? ¿Qué se va a producir? ¿Ah? El 5 carga 0.
Ya. Como usted es bien inteligente, haga lo mismo para el cobre más 2 y deme el resultado de la celda completa del cobre. ¿Cobre con agua, ingeniero? Igualito, solo que cambie zinc por cobre, nada más. Ese examen final en la César Vallejo. Sacaría 20 en la César Vallejo si hace eso. En una universidad ficticia que existe al norte de Lima, ¿no? Universidad ficticia todavía resulta cachaciento, por lo menos. ¿Quién está contestando? ¿Su nombre, señorita, por favor? Yendi Acuña. Ah, ya sí sabía. Ya sabía yo, pero no lo quería decir. Señorita Acuña, a ver, contesta. Cobre más 2 más agua igual a cobre 0 más 2 hidrógeno y más 1 medio de oxígeno gaseoso. Entonces, en una celda electrolítica de cobre, en el ánodo, ¿qué se va a producir? También 2, bueno, oxígeno y 2 hidrógeno. Ya. O sea, va a haber acidez y va a haber oxígeno, ¿no? Entonces, Así y en el cátodo vamos a tener que se va a producir, ¿qué cosa? el cobre sólido, ¿no? El cobre metálico, ¿no? O sea, se va a electrodepositar cobre. Que a diferencia de las plantas electrolíticas de zinc, el cobre electrolítico de la casa de celdas alcanza fácilmente los 4,9. Es decir, esa lámina depositada es de altísima pureza que prácticamente sale a la venta como Special High Grade, que es la categoría más comercialmente más importante de un metal, ¿no? Un metal con 4,9 o más ya es vendido en el mercado de metales como Special High Grade. Y en el caso del zinc, sí, tenemos que hacer una etapa pirometalúrgica de fusión, básicamente, de fusión y escorificación para obtener los 4,9 con que la refinería de Cajamarquilla vende su producto. Entonces, miren ustedes que ya tienen ustedes claro que hay celdas galvánicas y celdas electrolíticas, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo voy a saber yo, profesor, que estoy en mi casa todavía encerrado, no puedo ni siquiera ir a mirar la planta de Cajamarquilla? ¿Cómo sé o cómo puedo predecir quién va a comportarse como cátodo y quién va a comportarse como ánodo? Porque si ustedes recuerdan, arbitrariamente les he asignado que el cátodo es el cobre, que el cátodo es el zinc y que el ánodo es el agua. O en el otro ejemplo de celda galvánica, el cátodo era el cobre, que es lo que está en el dibujito, y el ánodo es el zinc, ¿no? Hablando de eso, entonces diríamos que una celda electroquímica está constituida por un cátodo, por un ánodo, ¿y qué faltaría? El estado acuoso, ¿no? ¿Cómo se llama el estado acuoso? ¿Tienen idea? ¿Cómo se denomina? Electrolito. Electrolito, exactamente. Entonces hay un electrolito de cobre, en las refinerías de cobre, y un electrolito de zinc. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque en el caso del electrolito de cobre tiene 35 gramos por litro de zinc, de cobre, y en el caso del zinc porque tiene 50, 60 gramos por litro de zinc, ¿no? Entonces, las partes constitutivas de una celda electroquímica van a ser el cátodo, el ánodo y el electrolito. Cuando se trata de una semicelda, y del punto de vista termodinámico, vamos a hablar que es un sistema bifásico sólido-líquido. Sería el electrolito y el cátodo, o el electrolito y el ánodo, ¿no? Es decir, el sólido más líquido bifásico, ¿no? Entonces, es un sistema bifásico, desde el punto de vista de la termodinámica. Entonces, Giancarlo, ¿has escuchado hablar de el potencial de celda en voltios?
¿Tienes idea de qué se está hablando? Alberca, ¿estás o no estás? Sí, ingeniero, sí. Ya. Entonces, la pregunta del millón es, este, cuando tienes tú un cátodo y un ánodo, ¿puedes medir la diferencia potencial? Eso has hecho en física, no sé. Sí, sí, ingeniero. Y esa diferencia potencial es en voltios, ¿no? Sí. Ya. Imagino que no has estudiado la relación, puede ser, ¿ah? Porque en realidad es un capítulo que se ve en Química 2, creo, al final, que es la relación entre el potencial de celda y el delta G. ¿Conoces una relación que ligue el potencial de celda en voltios con el delta G de la reacción? Con el delta G. mm, La ecuación de Nernst se llama. ¿Has escuchado de la ecuación de Nernst? Sí, sí, ingeniero, sí he escuchado la ecuación de Nernst, pero no recuerdo muy bien cómo es. Los elementos de esa ecuación. Justamente son el potencial y el delta G. Tiene que ver con un capítulo también ahí de gases. Y gases. No Sí, vería la relación, pero digamos, la relación podría ser con el electrodo estándar, porque toda medición de potencial de celda en voltios se va a hacer de manera relativa contra un electrodo estándar de hidrógeno, que es un electrodo de vidrio. No sé si eso será, y es un gas hidrógeno, pues, ¿no? ¿No te estarás refiriendo a eso o no? sí, porque algo así recuerdo. Bueno, la ecuación que recordaba yo, que usted menciona con el delta G, era con el delta G inicial, me parece. Había una variación del delta G inicial y se sumaba algo como los gases ideales, NRT, me parece. Algo así recuerdo, vagamente, no es que yo recuerde. Ya. Bueno, sería bueno que dejes de vagonear y que repases estos conceptos. Disculpe más bien. No, estoy bromeando, ¿no? Estoy tratando de hacer amena la clase, aunque les pueda molestar. Disculpen en todo caso. Ya, entonces hay una relación entre ese potencial de electrodo. Potencial de electrodo va a ser la diferencia potencial entre el cátodo y el ánodo y el delta G de la reacción. Porque en esta primera etapa nos vamos a encargar de estudiar la termodinámica electroquímica, es decir, las relaciones del delta G, del log de K, y se va a unir con el potencial de electrodo, que viene a ser la famosa ecuación de Nernst, que es potencial de electrodo igual a menos delta G entre NF. ¿Alguien se acuerda de esa relación? ¿La escuchó? A ver, Yaraguamán, ¿llegó a ver esa ecuación de Nernst? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿No Eso le escu- servía para ver Sí, le escucho. eso servía para ver lo que era se llamaba espontaneidad o así. Sí, te puede servir para ver la espontaneidad, correcto. Pero, a ver, yo más me quiero preocupar por el delta G, ¿en qué unidades estaba en tu ecuación de Nernst? Las mismas que ya conoces, ¿no? ¿Qué unidades tiene delta G? Todo el ciclo pasado te has pasado calculando delta G. Guamán, las unidades delta G, no me digas que no te acuerdas. Yaraguamán, ¿me escucha o no me está escuchando? Ya he perdido el audio porque Yaraguamán es la persona correcta que no me va a dejar con la palabra en la boca. ¿Cómo? A ver, Morales, ¿cuáles son las unidades de delta G?
Paolo Yaraguamán, ¿ya estás o todavía sigues ausente? En el chat, ingeniero, dice que parece que no se le escucha. Ya. Entonces, Morales, conteste. ¿Cuáles son las unidades de delta G? Delegado, me están escuchando claro, ¿no? Si hay alguna interferencia, por favor me avisa, pues no me entero. Bueno, yo sí le escucho claro, ingeniero. Ya, porque misteriosamente en esta casa, entre 11 y 12, se corta el internet. Ingeniero, el compañero Yaraguamán Por un dice segundo. Uno. Yul. ¿Ah? Ingeniero, el A compañero ver, Yaraguamán dice Yul, unidad de Yul. Yulmol, ¿no es cierto? Acuérdate, es Yulmol. ¿Y N qué cosa es, Morales? Que no te escucho. Número de moles. Número de moles. ¿Y F qué unidades tiene? ¿Qué cosa es F? Faraday. ¿Y cuánto vale un faradio? Faraday. Faraday sale. ¿Qué unidades tiene faradio? Bueno, para su libro, Joule entre voltio por mol. Entonces, cuando usted hace el cálculo con la ecuación de Nernst, ¿qué unidades tiene E? 96.500. Sí, pero ¿qué unidades tiene el faradio? Allá sería Joule por mol. No. Entre voltios. Entonces, ¿qué unidades te quedan para el potencial de electrones o de electrodo? Oye, pues no sabe despejar ya tampoco. ¿Qué unidades quedan sus compañeros que hablen? Tienen que ayudar, el delegado tiene que ayudar para dinamizar la clase, pues sus compañeros todavía están soñando con los empates y Gareca. Voltios, Inge. Voltios, ¿no? O sea, obvio, pues, ¿no? Porque esas son las unidades del electrodo, ¿no? Entonces, vamos a tener la posibilidad de escribir un conjunto de semiceldas, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que todos los metales los puedo escribir como semiceldas, ¿no? Cobre más 2, zinc más 2, oro más 1, ¿no? Y todos tienen como producto el oro metal. Entonces, podemos escribir todos los metales que conocemos, lo podemos escribir como una serie de reacciones de semicelda electroquímicas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no? Bien. Cada una de estas reacciones de semicelda va a tener un valor de potencial de electrodo. Por ejemplo, de memoria les digo que si hacen el cálculo o con ayuda de su software, hacen el cálculo de el delta G log de K de la reacción, por ejemplo, cobre más 2 electrones, le va a dar inmediatamente los voltios, ¿no? Entonces ustedes van a ver que el cálculo va a ser menos delta G de la reacción entre NF, va a darles más 0,34 voltios. En el caso del zinc, que yo recuerdo de memoria, ese cálculo de menos delta G de la reacción de semicelda entre N, que es 2, por F, que es 96.500, les va a dar menos 0,76. Y si ustedes escriben el agua como reacción de reducción, que sería 2 hidrógenos más 2 electrones, más medio oxígeno, igual agua, ¿no? Si no me equivoco, van a ver que esa reacción tiene un valor de 1,22 voltios. Y si ustedes escriben la reacción del hidrógeno 2H más 2 electrones igual H2 gas, el valor que les va a dar es 0 voltios. Porque arbitrariamente se ha decidido que esta reacción a 25 grados centígrados de una atmósfera sea el valor estándar. O sea, esta reacción arbitrariamente se le ha asignado un delta G igual a 0 y en consecuencia un potencial de electrodo igual a 0.
Entonces, todas las reacciones electroquímicas, porque al final estamos viendo que el ciclo pasado, ¿se acuerda cuando hablábamos de los componentes y los constituyentes? Y decíamos que constituyente era lo que no podíamos separar en menos. Siempre nos quedábamos en fierro, Al2O3, aluminio, ¿no? No descomponíamos en fierro más dos electrones, ¿no? En el caso de la electroquímica acuosa, sí hacemos eso. Es decir, vamos a descomponer electrolíticamente estos metales, ¿no? Por eso, entonces, si yo escribo las reacciones de semicelda de reducción del fierro más 2, del cobre más 2, del zinc más 2, del oro más 1, del aluminio más 3, etc., al otro lado voy a tener aluminio 0. Entonces, esos delta G que nos llevan a calcular un potencial de electrodo con la reacción de Nernst, nos va a dar automáticamente un valor en voltios, lo que nos va a llevar a hablar de la serie electromotriz. Entonces, la serie electromotriz, y me voy a permitir poner una serie, rápido, adelantarme un poco. Como les decía, hoy día quiero avanzar ya no, a un conjunto de elementos. Por ejemplo, bueno, pues no es una serie electromotriz, puede confundir. Entonces, un listado de voltios calculados con la ecuación de Nernst nos dan origen a una serie electromotriz. Entonces, puedo tener reacciones químicas, como decíamos, el oxígeno reduciéndose a agua, o un metal iónico reduciéndose a su metal cero, ¿no? Entonces, porque al final todas son reacciones electroquímicas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de destacadas reacciones, el oxígeno transformándose a agua, ¿no? Que da un valor de 1,23. El nitrato pasando a nitrógeno, que vale 1,40. El MnO2, y que equivale a 1,22. El fierro 3 a fierro 2, 0,77. Por ejemplo, el ácido carbónico a metano vale 0,16. Y el hidrógeno reducido a agua vale 0. Porque toda medición de potencial de electrodo de manera experimental se va a hacer midiendo, por ejemplo, la reacción esta de oxígeno a agua contra la reacción de hidrógeno. Entonces, dado que estos potenciales también se les domina de reducción, ¿no? Observen que todas estas reacciones están escritas en reducción. ¿Estamos de acuerdo? Rojas, ¿estás de acuerdo en que todas las reacciones están escritas en reducción? ¿No? Entonces, para utilizar la ecuación de Nernst, tenemos que escribir las reacciones en reducción. ¿Eso por qué es? Porque es una convención. Si ustedes le diera la gana, podrían escribir todas las reacciones de oxidación y obtendrían un potencial de oxidación acá. ¿Qué dice Rojas? Si yo te pido el potencial de oxidación del agua, ¿cuánto sería? ¿Se te ocurre? ¿A alguien se le ocurre? Si el potencial de reducción de... ¿Ah? Sí, claro, exactamente. Y la reacción la escribirías al revés, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les he hecho de hacer cuando hemos visto la celda electrolítica de zinc, ¿no es cierto? Entonces, Rojas, si la reacción de oxidación del agua vale menos 1,23 y la reacción catódica del zinc vale menos 0,76, ¿cuánto es la celda completa cátodo más ánodo de la celda electrolítica de zinc? ¿Cuánto sería? Sí, presúmalo.
que es menos 0,76. Dos prácticamente, ¿no? Ya. El signo menos nos dice, nos está ya advirtiendo que se trata de una reacción electrolítica. Ese menos está diciendo, tienes que meter corriente si quieres que esa reacción suceda. Pero si tú agarras el cobre que es más 0,34 y el zinc que es menos 0,76, el potencial de oxidación del zinc, ¿cuánto sería? Si el potencial de reducción es menos 0,76, el potencial de oxidación del zinc será roja. ¿Qué pasó con rojo? Bien. Ahora, mira, volvemos al caso de la celda galvánica, de la pila de Daniels. El cobre más dos electrones tiene un potencial de más 0,34. Y la oxidación del zinc, tienes como dato la reducción del zinc, que es menos 0,76. Entonces, ¿cuánto vale el potencial de oxidación del zinc? Respóndeme lo que te pido. Si la reducción es menos 0,76, ¿cuánto vale la oxidación? Ya. Entonces, ahora suma cátodo más ánodo. 1, 1, ¿no? Ya. ¿Y qué signo te sale? Positivo, ¿no? Entonces, cuando tú quieres saber si estás frente a una celda galvánica y una celda electrolítica, tienes que fijarte en el signo. Y en este caso, es una celda galvánica porque el valor del potencial de celda completa o de la reacción galvánica es 1,1 más. Es espontánea, por ejemplo. Eso también se asocia. Mientras que la celda electrolítica de zinc no es espontánea y tienes que gastar un montón de plata, un montón de corriente, si quieres obtener zinc metálico. ¿Entendiste? Entonces, las series electromotrices tienen por finalidad clasificar las reacciones electroquímicas de semicelda, porque siempre las reacciones que se clasifican como reacciones, que este es el único, más o menos, acá está, lo decía. Acá tienen, por ejemplo, otro ejemplo de celda eso es lo que se llama la serie galvánica, ¿no? Entonces, la serie galvánica consiste en agarrar un conjunto de reacciones de semicelda y colocarlas de más noble a menos noble. Más noble significa un mayor valor de potencial de reducción, ¿no? Ven a la derecha. Ahí veo que el oxígeno agua es 1,23, ¿no? Pero, por ejemplo, algo más comercial para nosotros, el oro 3 es 1,50. Entonces, el oro 3 frente al oxígeno reduciendo agua, ¿quién es cátodo y quién es ánodo? Si yo lo junto en un par galvánico, en una celda, ¿quién se va a reducir y quién se va a oxidar? A ver, conteste el último alumno. ¿Quién era? ¿Mesa? ¿Me equivoco? ¿Quién estaba contestando? Se dan cuenta que si pierden el tiempo en no contestarme, toda la clase pierde el tiempo. Entonces, si hay algún alumno que realmente quiere aprender y no quiere estar aburrido escuchando que le esté rogando al alumno que conteste, contesta por él, ¿no? Porque simplemente el alumno que
que sabe, quiere avanzar, contesta, ¿no? Repito. Entonces, esta es otra serie electromotriz. Tenemos reacciones de semicelda escritas en reducción, porque ese es así como el metro es el oficial peruano, o sea, cuando yo doy la talla de los alumnos, todos me van a decir 1,20 m, 1,80 m, nadie me va a decir 5 pulgadas, no sé, 5 pies, 2 pulgadas, ¿no? Eso será en Estados Unidos. Entonces, la convención internacional es de reacciones de semicelda en voltios, ¿no? Entonces, la pregunta que estoy haciendo es, Morales se vio. Paredes, ¿cuánto es el potencial de reducción del oro 3 a oro 0? Nadie. Delegado, ¿me está escuchando? Sí, ingeniero, se me escucha. ¿Y qué le pasa a Paredes que no contesta? La verdad es que no sé, ni siquiera escribo. Disculpe, ingeniero, ¿me escucha? Sí. ¿Quién habla? Silvestre. Ya, sí, ya. Sería 1.5. Positivo, ¿no? ¿Y el de oxígeno reduciéndose a agua, cuánto vale? 1 más 1.23. Ya, entonces yo te pregunto, si respetamos este orden de la serie electromotriz significa catalogar las reacciones electroquímicas de semicelda de mayor a menor. Y la que tiene mayor voltaje es cátodo con respecto a la que está ubicada en una posición menor. Entonces, de estas dos, oro 3 y oxígeno, ¿quién es cátodo y quién es ánodo? El cátodo sería el oro 3 por tener mayor potencial de reducción. Exacto, Y el ánodo es el agua. el agua, ¿no? Hasta me podrías dar el potencial de celda completa, ¿cuánto sería? Eh, Más 0.27. Claro, porque tienes que pasar el valor de reducción de más 1,23, tienes que multiplicarlo por menos 1 para obtener el potencial de oxidación, ¿correcto? Sí, ingeniero. Estamos de acuerdo, ¿no? Mm, Ya, entonces ya se entendió el concepto de serie electromotriz. Tengo que hacerlo a mano. Ya, al fin. Entonces, volviendo miren que con la primera transparencia estamos haciendo todo. Lo que va a pasar es que en la próxima clase ustedes tienen que repasar esta clase, porque yo voy a avanzar muy rápido, porque prácticamente lo mismo que estoy diciendo acá, pero ya con ejemplos, ¿no? Cosa que el que tiene dudas, el que le cuesta entender, digamos, por motivo que sea, puede recuperarse viendo las imágenes y las explicaciones. Entonces, ya hemos aclarado hasta el punto de serie electromotriz, ¿correcto, delegado? Sí, ingeniero. Ya. Y las leyes de Faraday, ya, pues, delegado, tú que eres un hombre inteligente, háblame de las leyes de Faraday. ¿Qué sabes? Chismoséame, ¿qué te ha dicho Magali sobre las leyes de Faraday? ¿Quién era Faraday? ¿Se sacaba la vuelta su esposo? No. Estoy seguro que eso sabes, pero no te acuerdas de Faraday. Sobre sacadas de vueltas hay una leyenda en los premios Nobel, ¿no? Mientras revisas se dice que Nobel tenía una esposa que lo engañó con Lorenz, que era un matemático. Y por eso es que no hay Nobel de matemáticas. Ah, verdad. No hay novela. Ahora, no sé si sea cierto. Eso lo leí en una novela de un chileno. ¿Cómo se llama?
algo de Santos. Bueno, un novelista chileno que ha trabajado en la Universidad de Estados Unidos y cuenta el chisme de que le habían contado eso en Estados Unidos. Entonces ya, aparte de los chismes de Faraday que puedas tener, dime qué cosas son las leyes de Faraday, qué es lo que nos interesa en el curso. A ver, sí, 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 Lo que buenamente te acuerdas, pues entiendo que estás pensando tú en dónde vas a almorzar, te vas a ir a comer a la Costa Verde, no sé, ¿no? Porque soñar no cuesta nada. Dicen que el gran escritor Balzac, que era un hombre muy sibarítico, o sea, que le gustaba la comida, el trago, las mujeres, etcétera, etcétera. Era tan pobre que había libros de cocina o libros que tenían cuadros de comidas pues fantásticas, ¿no? Y comía su pan con atún, mirando grandes comilonas que tenía frente. Entonces, cuéntame las leyes de Faraday. Bueno, lo que me acuerdo es que existen dos leyes. Bien, si es que no me equivoco. Pero más me interesa de qué trata, qué cosas. ¿Te acuerdas de la ranita que saltaba? De Faraday era la cantidad de electricidad que es capaz de descomponer, si no me equivoco, o producir un mol, ¿no?, de electrón de una sustancia. Sí. Bueno, básicamente para nuestros intereses, o sea, se dan cuenta que todo lo que está fichado acá deberían de saberlo, ¿no? O lo han visto y no se acuerdan, o qué sé yo, no lo tienen claro. Entonces, su tarea para la próxima clase es justamente actualizar sus recuerdos de electroquímica revisando las notas. Ahora que me mandes el pedido de que te envíe el sílabus y las notas de esta clase, ustedes van a tener elementos para... Los invito también a que visiten infinidad de páginas de cursos de pregrado de química y el capítulo de electroquímica. Van a encontrar maravillosas representaciones y pueden salir de dudas de aquellas cosas simples que ya no recuerdan. Pero el fondo del asunto con lo de Faraday es la esencia. O sea, ¿qué cosa es cinética electroquímica? ¿Qué cosa era la cinética química? ¿Qué medía la cinética química? Delegado. La velocidad, De reacción, ¿no? ajá, la velocidad de reacción. ¿Y cómo se expresaba la velocidad de reacción en términos, digamos, estándar, ¿no? Porque hay miles de formas de expresarlo. ¿Qué unidades tenía la velocidad de reacción? Concentración, ingeniero, por segundos. Por tiempo, ¿no? Concentración por Concentración tiempo, entre ¿no? tiempo, ¿no? Moles por Por segundo segundo. eran muchas veces todas las, ¿no? Sí. ¿Correcto? Ahora, si tú tienes moles que salen de un ánodo, ¿no? Que se disuelven, por ejemplo, las moles de oxígeno que salen del ánodo de plomo, o tienes las moles de zinc que se depositan en la lámina de aluminio de zinc, como zinc metálico. Entonces tienes un flujo de masa que se oxida y un flujo de masa que se reduce. ¿Estamos de acuerdo, delegado? Sí, de acuerdo. Y la ley de Faraday te dicen que ese flujo de masa es proporcional ¿a qué? Eh, Es proporcional a los culombios, ¿no? ¿Y qué cosa es el culombio? Amper segundo. Entonces, si tú divides colombios en 3 segundos, te queda, perdón, te queda masa en 3 segundos. Es decir, que la cinética en electroquímica se sigue siguiendo la corriente anódica o la corriente catódica. Todo lo que corresponde a la primera ley de Faraday, si no me equivoco. Y la segunda ley es la que te habla de la equivalencia con la potencia y los kilowatt hora, ¿no? Entonces, todo eso resulta de vital importancia y de tenerlo claro para este curso.
No ahorita, porque todo lo que es cinética lo vamos a ver después del parcial, ¿no? Pero sí, ya hay que estar listos con el repaso que tenemos que hacer, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de casos, electrólisis, ¿no? Por ejemplo, hoy día la descomposición del agua es un gran tema, ¿no? ¿Por qué la electrólisis o la descomposición del agua hoy día ha tomado mucha importancia en la tecnología? Vitón, ¿qué tanta es historia de descomponer el agua hoy día? Vitón, ¿estás? Para empezar. Sí, sí, estoy ingeniero. ¿Cuál es el negocio hoy día de descomponer el agua? ¿En qué se descompone el agua? El hidrógeno, ingeniero. ¿Y el hidrógeno por qué es tan importante hoy día? ¿Hay motores de hidrógeno ahora? Porque lo que produce su energía es más limpio, ingeniero. No, pero lo que quiero es que me confirmes que la importancia del electrólisis. La electrólisis es una cosa que se conoce desde el comienzo de la electroquímica. Creo que empezó estudiándose la electrólisis del agua. Pero hoy día, ves, por ejemplo, hay conceptos científicos que pasan a la refrigeradora, que nadie los trata, pero de un momento a otro, ahora todo el mundo habla de la electrólisis del agua. ¿Por qué? Porque es la fuente de producción de hidrógeno. ¿Y qué haces con el hidrógeno? ¿Qué cosa es el hidrógeno hoy día? Fuente de energía, profesor. Es un combustible, pues, ¿no? O produce energía, ¿no? Entonces, los autos eléctricos y todo eso te basan en este concepto, ¿no? En los países, hoy día hay sitios donde para alentar el uso de autos eléctricos se abastece gratis la municipalidad de París, de Nueva York, no sé si la de Nueva York, pero la de París y en Europa sobre todo, se alienta al uso de autos eléctricos dándole suministro de gratis de hidrógeno, ¿no? Entonces, es una fuente hoy día, ¿no? La electrodeposición es lo que hemos hablado del cobre y del zinc. Y la electrorefinación es una sutil variante y que tiene que ver con el curso anterior. ¿Se acuerda, Vitón, que en el ciclo pasado hablábamos de ánodos de cobre blister, ¿no? Del cobre blister, ¿no? ¿Para qué servía el cobre blister? ¿Qué hacíamos en una refinería de cobre con el cobre blister? Vitón se volvió a desaparecer. Grimaldo, saber, está más interesado en el curso que Vitón. ¿Qué cosa era el cobre blister y para qué servía? De ahí que la planta de pirometalurgia y cobre entrega su entregable para seguir en el proceso de producción de cobre metálico, es producir cobre blister. ¿Qué hacen en las refinerías de cobre con el cobre blister? Para producir el caso de cobre. ¿Ah? Su perro parece que sabe más que usted porque ha contestado mejor. Grimaldo, conteste. No es para producir caso de cobre. Claro, se pone como ánodo sucio y en el cátodo pongo un cátodo limpio de cobre de 4,9. Entonces, el ánodo, reacción anódica, se disuelve y el cobre más 2 se deposita sobre la lámina limpia,
produciendo un cátodo de cobre de alta pureza, de 4,9. Entonces, esa es la electrorefinación. Igual se hace para el plomo, se produce plomo de obra. El plomo de obra tiene que ser bueno, el ánodo de plomo igual sirve, ¿no? Las baterías, obvio, ¿no? La pila de Daniels es la primera batería históricamente. Cementación. ¿A alguien le suena cementación? A ver, Yendi Acuña. ¿Cementación, Merry Crow, le suena algo? Sobre las piezas de acero, algo así. Es cierto, hay un proceso en metalurgia física, en fundición, que significa crear una capa de carbono sobre la superficie de la pieza para que sea más resistente, ¿no? Y eso se llama cementación. Pero, ¿has escuchado hablar del proceso Merry Crow del oro? ¿Te suena? No, ingeniero. Ya. Tú sabes que tú puedes, producción de cemento de cobre, ¿te suena? ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, eso sí. Ya, es agarrar chatarra de fierro y mezclarlo con sulfato de cobre y se va a producir cobre metálico, ¿no? ¿Correcto? Ingeniero. Entonces, con un polvo fino menos noble, y a ver, ayúdame, Yendi, el fierro tiene un potencial de electrodo de menos 0,44 y el cobre tiene un potencial de electrodo de más 0,34. Si tengo cobre más 2 igual cobre 0, ¿no? Más 2 electrones, y fierro 2 más 2 electrones igual fierro 0, y el potencial de reducción es más 0,34 y el del fierro es menos 0,44. ¿Cuál es el potencial de oxidación del fierro? Disculpe, el del cobre es 0,94, dijo. Punto 34. Positivo, más. Y del fierro es 0,44, dijo, ¿no? Menos. Menos el de reducción. Entonces, la pregunta que te hago, si el cobre es más 0,34 y el fierro es menos 0,44, ¿quién va a ser cátodo y quién va a ser ánodo cuando los unas? El cátodo va a ser el cobre, por tener más potencial. Porque tiene mayor potencial de electrodo. En consecuencia, el fierro se oxida. ¿Cuál es el potencial de oxidación del fierro entonces? 0,44. Más, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. ¿Y cuál sería el potencial de celda completa galvánica de cementación del cobre? 0,78 más. No, 0,77. Tienes razón, 0,78, ¿no? Entonces, este es un proceso de cementación que se usa mucho, por ejemplo, en refinerías de zinc para eliminar las impurezas, porque cuando tú haces la tostación, todo se oxida, ¿no? El cobre, el cobalto, el níquel, el cadmio, todo se oxida. Y cuando le echas el agua, el ácido sulfúrico, todo se vuelve solución de lixiviación impura, porque tiene toda la tabla periódica, pues. Pero por condiciones que vamos a ver en este curso, la casa de celdas de zinc es muy delicada y no acepta impurezas, cero impurezas, ¿no? Como decirte que puede ser 0,1 miligramos por litro, los límites permitidos de cobalto, arsénico, qué sé yo. Entonces, en las plantas de zinc existe una etapa de purificación, donde yo voy a echar un fino polvo de zinc para precipitar todas estas impurezas, principalmente cobre, cobalto, níquel y cadmio. Va a ser tan importante esta etapa de purificación que de ahí se deriva la producción de cadmio metálico que casi todas las plantas de zinc tienen. O sea, toda refinería de zinc produce cadmio metálico
y produce un cemento de cobre, así como ese cemento del fierro, porque si tú reemplazas, Yendi, ahora el cobre más zinc te va a dar 1.1, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Más 0.34 más 0.76 te da 1.1 positivo celda galvánica de cementación, ¿no? Entonces, y el merricro es cianuro de oro con polvo de zinc. O sea, es un proceso de cementación también. Y Yendi, para ti está claro que la corrosión también es un proceso electroquímico, ¿no? ¿O Sí, no? ingeniero. O sea, la corrosión acuosa, ¿no? Porque hay corrosión a altas temperaturas donde no hay, ¿no? Entonces, la corrosión vas a tener tú una pieza que se comporta como ánodo y otra que se comporta como cátodo. Entonces, lo que hace la pieza catódica es corroer la pieza anódica. Entonces, digamos, si tú tienes una torre que está galvanizada y tú le pones pernos de acero corriente para que ensamble la torre, los pernos de acero corriente son ánodos y la torre galvanizada es cátodo porque tiene una protección de zinc. Entonces lo que va a pasar es que la torre en su masa va a corroer fuertemente los pernos chiquitos de fierro. Y esa es una reacción o una corrosión galvánica típica, ¿no? También, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua puede atacar al zinc metálico. Pero, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua no ataca al cobre metálico, ¿no? Entonces, hay fenómenos de corrosión. Y la lixiviación también es un fenómeno electroquímico, ¿no? Por ejemplo, la lixiviación de los sulfuros secundarios de cobre, la reacción catódica ahora es el oxígeno reduciéndose a agua, y la reacción anódica es el sulfuro CuS, Cu2S, oxidándose a cobre más 2, ¿no? Esa es la típica lixiviación de boteadores. Y la cianuración, que es el oro metálico, la reacción anódica es oro metálico más cianuro, dando AuCN2 menos, ¿no? Y más, más dos electrones, ¿no? Entonces, podemos decir que hay reacciones electroquímicas también eso. Listo. Ya, de acá viene una descripción, un florazo, ejemplos como para que los que no han entendido todo esto que he dicho ahora, les pueda servir, ¿no? Entonces, a ver cuánto nos queda. ¿Alguno de ustedes quiere que les enseñe a calcular el potencial de electrodo con el software que tienen a la mano? ¿Quién quiere cargar su software y yo lo guío? Delegado, usted que tiene la obligación de cumplir con su jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Usted viene a ser el Montoya de esa banda de sinvergüenza. Yo soy el jefe principal. ¿Qué dice delegado? ¿Tiene la mano el software y tiene cómo presentarlo? Habla de la HSC o cuál. El que tenga la mano. Yo no sé cuál tiene usted. A ver, ya. Lo que pasa, ingeniero, es que mi lacto lo voy a mandar a arreglar porque estaba muy lenta por esa razón. ¿Alguien quién se ofrece? Pues, la señorita Cuña, por ejemplo, tiene No, ingeniero, estoy con averías en mi casa. Ajá. Ya, pues, ¿quién me dijo que tenía una supercomputadora? Parece esas que salen en la serie de televisión, ¿no? Que tienen 3 pantallas y que hackean hasta el Pentágono. Seguro que, a ver, ¿quién tiene cara de... Yarobamán, seguro que es así. ¿Yarobamán tiene su computadora o no? Uy, no. Estoy en el celular, ingeniero.
Chama, ya pues un voluntario, si quieren aprender, yo no necesito aprender, a ustedes son los que quieren aprender. González, ¿qué dice? ¿Tiene su computadora? ¿Tiene su software? Tengo el HSC, ingeniero. Ya, pues cárgalo, no hay problema. Ok. Comparta con todos yo lo voy a guiar. ¿Se ve en la pantalla? Sí, entonces ingresa al... Ok. ¿Por qué tienes una HSC Map? ¿Qué cosa es eso? Vino, cuando descargué el HSC, vino estos tres juntos. Y tú los has separado los has puesto separado, ¿no? El simulador no funciona, tienes que tener extensiones que te vende el HCC. Entiendo. No vas a conseguir nada. No sé el map, si no sé qué es. Bien. Bueno, podemos ir a Reaction Equation. Ahora, pon grados Celsius, vamos a empezar por ahí. Esta es una metodología, y pon 5 grados, Chrome. Chrome. Desde temperatura. 5. Y pon ahí 95 en tubo. Cada 5. Y ahora cámbialo a Kelvin, porque nosotros vamos a usar Kelvin, ¿no? Vamos a Joule, si está correcto. ¿Y ahora qué ecuación te gustaría analizar? La del oro. Del oro. Entonces... Ya. Oro, AuCN2 menos AU, paréntesis. Tienes que envolver el CN. 2, abre paréntesis. Y pon menos A. Cierra. Ese es el léxico para que lo entienda el HCC de que has escrito AuCN2 menos. ¿Está bien así con esto en minúscula? Sí, está correcto. Más E menos, un electrón. Igual. Oro 0. Oro nomás pones, ¿no? Más 2 CN menos. Igual a, paréntesis, menos A. A ver, para ver si está bien, aprieta Balance Equation. Sí, aceptó. Entonces, calcula. Ya. Borra los paréntesis de CN. De todos los CN, ¿cierto? No, eso no. El otro. Eso está bien. Este está bien. O sea, Ya, ese sí está bien. Ahora sí. A ver, vuelve. Intentar. Listo. Copio all. Y abre una hoja electrónica. Ya, hace el tratamiento que hacemos con los datos termodinámicos para sacar log de K igual a prima más B prima.
Lo que significa que al lado izquierdo tienes que tener 1 sobre T. ¿No te acuerdas ya? Sobre ti. Ya, ahorita no tengo tiempo, pero tú puedes hacerle todo el tratamiento. Para la próxima clase deberías de tener acá la relación de delta G, de log de K del clásico, ¿no? Pero quiero que ahorita te vayas al HCC y calcules otra reacción. Regresa. Ya, ahora vas a hacer la reacción 2H más oxígeno. Ah, no. Ahí como es OH menos. A ver, para acordarme. 2H más. Igual, ya sabes, el más tiene que ir, como ya hemos dicho, más A. Más oxígeno. Tienes que ponerle gas, G, paréntesis G. Más 2 electrones, igual H2O. Ya, igual, bueno. Si quieres balance equation, prueba si está bien. Está bien, calcular. Copiol. ¿Lo puedo hacer en una nueva hoja o acá mismo? Abajo, no más abajo, o al costado, no sé, abajo, para que puedas hacer todo el tratamiento de la historia. Borra esas líneas, no te sirven de mucho. Hay información importante, eso, pero no te sirve. Apúrate, ya. Igual, descarga tus datos. Ya. Lo que, digamos, está fallando acá, sobre la reacción del hidrógeno escribe H más OH menos igual agua. Ya. Bueno, eso multiplícalo por 2 y réstalo de la ecuación de abajo. Ok. Ah, no, lo has hecho por 4 tiene que ser. Ponle arriba 4H más, 4H y 4 aguas. Multiplica por 4, pues. Porque tú lo has hecho con 4 ya. La estequiometría es muy importante en electroquímica. Ya, entonces, arriba, no pierdas el tiempo, ahí arriba, escribe la resta de la reacción de la columna 31 menos la 30, ¿no? Entonces, se te van los hidrógenos, te queda oxígeno. Anda restando, pues, apúrate. Estoy apurado y me tengo que ir. Ya, a ver, 2. Escribe, pues, ahí donde tienes el cursor, escribe oxígeno, escribe la diferencia, pues. Oxígeno más 4 electrones. Sería, entonces, más 2 aguas, sería, ¿no? Sí, ahí es, 2 aguas. 2 aguas igual a 4 hidróxidos. ¿Cómo, compañero? Ah, los Más 2 hidróxidos. aguas, 4 hidróxidos. Más 4 hidróxidos, ¿no? Gracias. O H menos, ¿no? Listo. Ya. Ya cópialo y calcula la misma relación de
con el HCC. Anota el HCC, calcula, ponlo abajo, etc, etc. Ya, acomoda oxígeno gas, tienes que acomodar toda la ecuación, ¿no? A la nomenclatura del, y ahí menos A. Inge, ¿las dos aguas no estarían para el otro lado? Ah, no sé, pues ustedes lo están haciendo, yo no estoy, yo estoy de mirón. Al otro lado estaría, ¿no? Sí, tiene razón tu compañero, ¿no? Sí, pues, así está bien. Pero ese menos ahí corrige. No, sí, ahora sí está correcto, ¿no? Sí. Positivo. El 2 Con más el agua. Más, ya. No dejes basuritas porque este es bruto, el programa no es sofisticado. Es Fortran, pues, está atrás. Entonces tiene todo. Ya calcula, pues calcula. Copio, ponlo abajo. Borra eso. Ya. Entonces, marca con amarillo ven, cuando ustedes ponen una reacción de semicelda en este software, les da una columna de potencial de electrodo y no les da log de K. Ahora, marca el valor a 29815. ¿Cuánto es esa reacción? El potencial de electrodo. Marca el potencial de electrodo nomás con amarillo. Cúrate, pues, güey. Ya, y haz lo mismo para la reacción del cianuro, para 298. Ya. Entonces, ¿quién es cátodo y quién es ánodo? ¿El cianuro o el agua reduciéndose a OH? 16. El agua reduciéndose a OH es el cátodo. Y ahí ponle K. Ya al otro lado. Entonces, calcula la celda completa. Sería cátodo más ánodo. ¿Cuánto vale el ánodo? Pon a la derecha si quieres, cátodo más ánodo. Sería Ya. esto. Igual menos el valor de reducción, ¿no? Menos, ¿no? Para que salga positivo, pues, ¿no? Este. Cuatro. Ya. Entonces, primera pregunta. ¿Es una celda galvánica o es una celda electrolítica? Galvánica. ¿No? Ese cálculo está en las notas del curso, lo voy a buscar. El valor es diferente porque eso lo saqué yo de una hoja, de un Excel, de una presentación. Ya, correcto. Entonces, ya vieron cómo se hace la cosa, ¿no? Ahora deje de compartir. Entonces, miren ustedes en la transparencia correspondiente, están viendo mi... Entonces, Sí, tengo el claro. ánodo, ¿no? Tengo el cátodo y tengo la celda completa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de celda completa? El potencial del ánodo es menos 616, como ha salido, ¿no? ¿Eso es lo que te ha salido, delegado? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Y en el cátodo te ha salido más 0,44, varía poquito, creo, ¿no? Porque es diferente fuente de datos. Entonces la celda completa es cátodo más ánodo, o sea, 0,46 más 616. ¿Cuánto te da a ti?
1.017. 17. Ajá, 1.017. ¿Cuál es la diferencia? ¿El ánodo cuánto te sale? A ver. El ánodo sale menos 0.616 y el cátodo sale más 0.402. ¿402? Sí, el cátodo. Ya. A ver, rápidamente cambia el oxígeno, en vez de gas ponle A. A ver, yo voy a dejar de compartir. Ya, haz el cálculo con oxígeno acuoso. Ah, ya, vuelve a hacer el cálculo. Ya copia todo. Abajo ponlo. Abajo pues otra. Borra eso. Ya. ¿Cuánto sale ahora el 29815? Vuelve a hacer el cálculo. ¿Cuánto te sale ahora la celda completa? Ah, ya, entonces es cuestión de datos termodinámicos diferentes, ¿no? Fuentes diferentes termodinámicas. Pero el valor es el mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, Así, ingeniero, creo que está prendido mi micro. ya, correcto. Entonces, lo que les voy a pedir es que se organicen. Bueno, les voy a pedir que para la próxima clase hagan ese mismo análisis para la celda de cobre, para la celda de zinc, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Ya se hizo la celda del oro, ¿no? Entonces, la electrodeposición de zinc, la electrodeposición de cobre, la cementación de mercurio con aluminio. Por favor, delegado, apuntas para que le envíes a todos, ¿ya? O sea, tú, por ejemplo, ya has hecho oro, ¿no? Si lo presentas, ¿no? Agrégale el log de K igual a prima más B prima, porque eso es lo que nos va a servir, ¿no? También la cementación de cobre con zinc. Y creo que hayan 5 trabajos. Cobre, cementación de cobre con zinc. Y listo. ¿Ya? Entonces, los que quieran ganar puntos pueden hacer exactamente el mismo análisis que hemos hecho ahora. Delegado, tú le mandas a todos, ¿ya? Ingeniero, ya, lo que hizo el compañero, pero ahora va a ser de la celda de cobre, de zinc, de aluminio. Claro. ¿Y qué más? Cementación de mercurio con aluminio, cementación de cobre con zinc, ¿no? La electrodeposición de zinc, la electrodeposición de cobre. Y la cianuración de oro, que ya lo hizo su compañero, ¿no? Que ya él ha cumplido. Solo lo ordena bonito. Les dan la forma que vamos a usar en el curso, que es tener log de K prima más B prima siempre como base, ¿no? ¿Correcto? Siempre esa. Recuerdan que en Funda 1 partíamos de esa base, ¿no? Ahora es importante que hagan todos esos cálculos de semicelda, porque
vamos a verificar que en este curso realmente se cumple la ecuación de Van Hoff, porque es un rango estrechito, pues, de temperatura, y entonces el R cuadrado siempre debe salir altísimo. Si no sale altísimo, es porque hay un error o una falla, y las hay. Entonces, miren, vamos a tener oro, agua dando OH, zinc, que es, ya saben, la reacción de oxidación del agua y la reducción del zinc. En el cobre, en la electrodeposición, es la oxidación del agua con la reducción del cobre. En la cementación del mercurio es el mercurio más 2, que es reducido a mercurio 0 por el aluminio metálico, ¿no? En la cementación de cobre es que tenemos polvo de zinc 0 que reduce el cobre más 2. ¿Está claro? ¿Qué ejemplito con el log dice? No entiendo. Lo ideal es que se organicen en grupos, ¿no? Ya se organicen en grupos y se presenten, ¿no? Sería ideal. Eso es lo ideal, ¿ya? Entonces, si Morales tienes dudas, tienes que consultar en tu grupo que te expliquen cómo calculas log de K, ¿no? Lo que me estás preguntando es cómo calculas log de K de una ecuación, ¿sí? Es lo que hemos hecho el ciclo pasado. No sé cómo has pasado el curso si no has aprendido eso. Morales, ¿usted ha llevado el ciclo pasado o otro ciclo? Morales, conteste. Ah, lo has llevado hace tiempo. No llevé, ¿vieron? Funda 1 lo has llevado hace tiempo. En el 2017. ¿Con qué profesor? ¿Conmigo? Sí. Pero he enseñado lo mismo, sino que ahora lo hago más elegante. Ah, sí, han cambiado. Tienes que, con el grupo que formes, fórmalo con alguien que haya llevado el ciclo pasado. Entonces, te va a decir que es muy sencillo, ¿no? Ya. Por favor, el grupo le explica a Morales, ¿no? Ya, gracias. Bien, me tengo que ir porque me están esperando, ¿ya? ¿Listo? Quedamos así. ¿Alguna pregunta final? Ingeniero, no se olvide de mandarme, ¿cómo se llama? No, tienes que escribirme. Mira, si yo te puedo prometer $1.000.000, pero mientras no esté escrito en un correo, no me voy a acordar de nada. Correcto, ingeniero. Más tarde le mando Sí, un correo. más tarde me envías el correo. Hoy día tampoco voy a pasar lista porque no tengo la lista oficial. Espero para la próxima semana ya tenerla, ¿ya? O sea que hoy día no hay, queda una cosa interna nomás. ¿Ya? Ingeniero. Correcto. Entonces, gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Recording stopped.